publicidad y esto vamos pegando la presencia. Ustedes saben cuánto cuesta un producto de televisión, son por segundo que cobran. ¿Por qué no lo pueden cobrar a las 4 de la mañana la publicidad? No va a parar. No va a haber nada. Claro, por eso cuando usted pregunto de ese grupo, normalmente un examen nada. Sobre el tema, pero no pregunte qué objetivo quiere, qué quiero lograr. Porque puedo colocar publicidad para que no me llegue. Bueno, ahí lo vengo diciendo, para que lo vea papá. Le pongo un ejemplo. Ustedes saben cuando hay exámenes, la ventaja de varias universidades, exámenes nacionales, de la nacional, ahora hay varias universidades. Normalmente terminan dando el examen de admisión, salen los chicos de la universidad, los que vienen que están ahí, y nada más. Cuando uno termina ese examen de admisión, están en la entrada que le dan del instituto, no sé qué, no sé cómo, ahí lo que le dan todos, se han mencionado de organización de cumpleaños de papelito de propaganda. Entonces, normalmente, miren, efecto de marketing, ¿a quién le dan? ¿A qué consume? Pero muchas veces los muchachos ya no pueden saber nada, o van a los colegios y les dan publicidad a los chicos para que decidan qué universidad. Pero si ya no se ven, pueden ir así, donde hay personas ya saben que los papás muchas veces, ¿saben qué dijo? Va a salir a Facebook, que le da la calle. Me olvido de los que decidan o de los que pagan. Muchas veces también es importante que el que compra, ¿qué beneficio tendría el que compra? Si elegir un producto que por visto, ¿no? Se dieron cuenta que la vecina era una vaca y hace mucho tiempo iba, que tiene un hijito más grandecito de 5 o 6 años. Anda a comprar un pañal para el hermanito. Se va a comprar calles, pero se va a poder calles. La señora, cada vez que va ahí, le quita los calles, está en el gordito, no quiere ir. O si no se va al señor, el señor no tiene calles, pero cada vez que va ahí, le regala un chile. Va a ganar el comprador. O sea, se puede traer en lugares también. Bien, entonces la dificultad es esos niveles de conocimiento donde está muy interno en aquel cliente ni siquiera sabe, es ahí donde está la parte oscura del marketing, vamos a ver hasta dónde se ha avanzado hasta el tema del conocimiento. Los factores que influyen en el comportamiento del consumidor pueden ser factores externos, la misma situación personal y factores internos. Dentro de los factores externos, vamos a verlo así: cultura y subcultura, grupo de referencia, la clase social y la familia. Vamos a analizar los estos uno a uno. Acá la pregunta es: ¿cómo es el nuevo ciudadano consumidor en Chile? El cliente, el consumidor, es más moderno. Ya hablamos de los smartphones. Los jeans clásicos cada vez salen menos. A veces tienen miedo, los que quiero poner un jean. Si quieren moda clásico, ¿y cómo es moda? Que no se quede con falla, no me dices eso. Y por lo menos digo de más, sí, me dices pues. Tiene que ver con la modernidad.
A pesar de que nos quejamos, la crisis que mira la situación de acá por allá, yo les pregunto así honestamente. ¿Podrán comprar ustedes a un sobrino, no sé si a un hijo o un ahijado, un carrito de Atlas para su cumpleaños? ¿Pueden comprarlo? ¿Cuánto cuesta un carrito de Atlas? 30 soles, 40 soles. Antes, cuando ustedes estaban pequeños, se podía comprar un carrito de Atlas. Bueno, entonces en mi caso, yo no veía eso, tiraba un carrito porque para empezar era caro, muy caro, el poder adquisitivo de provincia es mayor. Hay un efecto que es que la nanotecnología ha hecho que todo se abarate. Eso sí. Todos los temas de yo Bueno, ¿cuántas cosas consumidor? me doy cuenta de ese tema muy diferente. La mayoría de personas que compran porque el amigo tiene y porque el amigo es mío. Por ejemplo, yo voy a digo, no se lo pregunté, me dice el amigo, ¿por qué no compras más caro? Lo que tiene que tener te va a comprar. El otro dice, ¿por qué no compras más caro? Y entonces, yo conozco colegas que llevan movilidad, marketing y todo, y terminan con un producto porque el colega le dijo. Entonces, ¿dónde está el tipo de consumidor? Esto lo vamos a ver en el aspecto que lo veo, pero no que a ver. Decíamos que si responde el 85% de veces vamos a estar no racional, que puede ser en un momento caer y en otro momento no. No se puede generalizar porque cada persona es un mundo, inclusive ese mundo puede variar de acuerdo al momento. Personalmente yo te digo, yo no tengo casa, no tengo auto. Y oye, ¿por qué no tienes ni regalado? Bueno, ahorita porque ya tengo uno, porque es un carro, no, pero se firmaba. Yo no necesito el carro, porque para empezar que estoy en Perú, no tengo que sacar mi carro, pagar cochera, pagar mantenimiento, para mí, más que un activo sería un pasivo, que para pasivo sería pagar el impuesto a la renta. Entonces, me conviene si yo quiero, o pago taxi, o alquilo un carro un día, otro, moderno, no me dice, que no puedo comprar. Y a mí me dicen, oye, ¿por qué no? Que esto mueve un tema, oye, ¿por qué no te casas? No, porque me dicen casa, que comprar un carro que voy a comprar. O sea, va a depender de cada uno, hay algunos que sí, porque si no, o quiere tirar la gente, ¿no? Un tema de, o sea, va a variar. Hay personas que tengo un compañero que trabaja conmigo, en una empresa somos socios, ganamos casi lo mismo. Yo hago trabajos independientes, él también. Sin embargo, tenemos estilos de vida un poco distintos. Yo me animo, por ejemplo, a hacer gastos en ropa o tecnología. Él lo piensa 2 o 3 veces, pero cuando se trata de comida, él no se mide, se va al sitio, se van para allá, para acá. Y yo lo hago simple. Yo me puedo conectar con un menú que acuerdo de dónde va, por ejemplo. Son conductas muy distintas que tienen. Muchas veces, algunos sí, que nos influencian los medios de comunicación, por supuesto que nos influencian. Pero hace 2 años y medio me llamaban al celular y me decían, señor, buenos días, sí, sí, queremos saber que usted tiene internet en su trabajo, sí, tiene internet en casa, sí. Ah, ya, muy bien. Y cuando no está en su casa, en su oficina, ¿cómo hacer internet? No, yo cuando estoy en mi oficina de casa. No, me dice, pero te podemos dar para que tenga internet en su celular, 2 años y medio, casi 3 años. No, yo no me interesa, en ese momento no me interesaba. De correr, nada, ahora he cambiado totalmente, los negocios han revolucionado y en estos 2 últimos años, si no estamos, a menos que mi trabajo es así, porque se presentan opciones de consultoría esto o se cambian programaciones, si no estoy al tanto, ya me avisaron, ya se tienen un programa que es vinculado de la comunicación de cualquier tipo, sea mensaje de texto o email, es parte de que se toma consultoría realizada. Se ha cambiado totalmente. Son, miren, entre necesidad y deseo hay una brecha. ¿Ah? Muchas veces, muchos de los factores de los conductas de compra obedecen a factores externos, influencia de la familia, los amigos,
¿Ya? Hay otros lugares donde una acción puede ser parte de respeto en otro lugar, ¿no? La clase social tiene que ver, oye, pero ¿cómo no vas a tener un hermano y dice, mira, no, pues no? Grupos de referencia, ¿qué es un grupo de referencia? Por ejemplo, dicen, no, me voy a tener que tú mira para allá, para acá. Un grupo de referencia puede ser, vamos a ver, el caso de Juan y Miguel. Los dos viven en el mismo barrio, han nacido casi por la misma fecha, la misma edad, cuando de chiquitos, sus papás ganan casi lo mismo, pero por cuestión de destino, uno se va a estudiar a la Universidad Católica de Lima. Y el otro padre también va a estudiar mucho, va a un instituto. Ambos teniendo la misma clase social, nivel económico, todo ese tema, tienen grupos de referencia muy distintos. Sus patrones de conducta y su consumo van a ser variados, totalmente variados. Porque desde que van a la universidad particular en Lima, van a tener ejercicios distintos y no ya va a ser rechazado. Y eso tiene que ver mucho también con la parte de él, sin darse cuenta, está cambiando su conducta. No es porque él se crea más que su amigo, sino porque o sea, si él está ahí, va a ser totalmente distinto al resto del grupo. Hay factores que dependen de uno mismo y dicen porque no se lo conocen, pero otros son por influencia. O sea, son muchos aspectos que varían el ciclo de vida, de edad, de ocupación. Y en este tema de la motivación, realmente la motivación debería ser siempre interna, pero no siempre es así. Muchas veces necesitamos de los estímulos externos para un aumento de sueldo, y no, la motivación debería ser interna, que es donde se debe abocar. Con respecto al consumidor, por favor, si hay alguna cosa, con toda la confianza la conversamos, ¿ya? ¿Quién es el consumidor? Tenemos estos dos aspectos muy importantes, la democracia del consumidor y su ontología de estos temas. No vamos a profundizar acá, que son edad, género, ciclo de vida social, ingresos, educación, ocupación, lugar de residencia. Entonces, también es importante. ¿Ya? Y el ciclo de vida tenemos que participar porque si no vamos a tocar. El otro tema tiene que ver con la psicología, que es cómo se comporta el consumidor cuando compra el producto. El comportamiento de compra del consumidor tenemos procesos de decisión de compra, fuentes de información, influencias situacionales que estamos conversando hace un momento. Uno muchas veces, a mí me pasó hace poco, yo tengo, bueno, hace ya un año 4 meses, ya lo estoy utilizando al 100%, digamos. Y hace un mes y medio, compraron un HTC One, porque tiene el Android, sistema Android, porque ustedes trabajan con las aplicaciones que no necesitan. Pero estoy usando el 5% todavía, porque no lo sé. Total, magnitud, con el año tengo más estabilidad, estoy en Lima, por otros lugares muy complicados, ya el GPS lo utilizo. Pero está dando señal de HTC One, un plan más caro, he estado compartiendo a mi iPhone, que lo tengo sin plan, lo tengo como un plan de RPM, ¿no? He estado ahí, me pasaba por un plan de respecto. Pero es cuestión de un proceso. Lejos de ser una decisión racional, pero parece que ha llevado tiempo. O sea, con Android es tiempo, un Galaxy S4, el HTC One, tengo un Nokia, bueno, el sistema operativo de decisión, todo ese tema. He preguntado, personalmente me he preguntado, porque eso es el seguidor de un Nokia, y ahora los análisis de los demás, en YouTube, todo ese tema de influencia, y los foros también. Entonces, tiene que ver con la información que ahora es mucho más fácil. Las influencias situacionales también. Yo se encuentra con alguien que es amigo o a veces creen, no, pues no, porque son ridículos cada vez que cambian el producto, no te ponen raro, no te ponen esto, lo otro, y no tienen ahí también, se puede realizar esto. Si ustedes comienzan a ver ese tema, la principal fuente, porque como no lo ven, los foros ahí ponen lo que realmente sienten o quieren que piensen que ellos sí, ¿no? Que es lo de los perros. Y las influencias propias al consumidor.
que es lo interno, lo personal, lo subjetivo, lo subconsciente también. Lo subconsciente tiene que ver, por ejemplo, el tema de estimulación temprana. ¿Por qué la estimulación temprana ha cogido mucho vuelo últimamente? Porque hay aspectos que el niño ha sido estimulado desde el comienzo, se dio un hogar donde ha escuchado música, cariño, no ha habido oído, entonces es totalmente distinto el carácter del niño. Y esas influencias pueden ser pasadas, actuales o futuras también, en el caso de nosotros. Esto es lo que complica realmente, pues es muy diferente el tema de psicología. Nosotros tenemos que estar al tanto para los compradores y tener en cuenta también para nuestro trabajo. Les recomiendo, por favor, a ellos que iban Rolando Arellano. Rolando Arellano es un presidente, Arellano Marketing es una empresa cubana. Rolando Arellano ha escrito los estilos de vida en el Perú en el año 2002. Tiene 3 libros, se llama Bueno, Bonito y Barato, donde están presentes sus artículos escritos para el comercio. Y él se acuerda que hace un par de años el libro se llama Al medio hay sitio, no al fondo, sino al medio. Al medio hay sitio. Ustedes lo pueden buscar en libros baratos, pero al final estaban 20 soles, cada vez está mucho menos, ¿no? Pero la ventaja es parte del Perú, de estilos de vida en el Perú. En el libro Al medio hay sitio, repito, ¿en qué consiste el concepto básico de la propiedad? Antes se hablaba de las clases sociales, niveles económicos bajo o pobreza extrema, ¿no? La socioeconómico alto, etc. En el medio sitio dice que ha cambiado totalmente, porque la clase media lo ocupa más del 90%. Si yo les pregunto a ustedes, ¿quién se considera pobre? ¿Quién se considera que está en estatus socioeconómico alto? ¿Quién es de clase media? Somos de clase media, ¿no? Todos. Eso es producción que tiene que cambiar sus patrones. Eso de los niños mexicanos, de la que acá es distinto, casi todos es escuchado, por eso el niño existe. Y ustedes pueden ver muchas más opciones en ese nivel. Entonces tenemos es un nuevo material, ¿verdad? Lo que está ahí no lo voy a repetir mucho para poder hablar un poco de tiempo. ¿Ya? Tenemos los afortunados, el emprendedor, el sensorial, el adaptado, el progresista, el tradicional y el sobreviviente. Y aquí están sus características. Acá tenemos estilos, hay estilos reactivos y hay estilos proactivos. Por ejemplo, la modernidad para acá, la tradición para acá. Miren estas personas. Los modestos. Sus patrones de conducta y sus valores son totalmente distintos al resto. Personalmente hablando, lo que he hecho, a veces en la campaña de para Navidad, las personas así de esta categoría son las que mandan. Y llevamos a ir a ver a un pobre que se ha recibido que lo saca, se convirtió en todo. A veces cuando yo iba a hacer un grupo de jóvenes ahí, la señora veía que me daba una señora, no se preocupe, me daba uno y me daba tres, porque yo no sabía de lo que recogíamos y quería que se iba a llevar lo que se lo llevan los organizadores. No, señor, usted necesita más que me dejaba. Esas personas son las que mantienen un valor distinto como ven en la diapositiva anterior de la línea. Dicen que uno es más pobre es el que más quiere. Personas, hubo en la selva peruana un debate legislativo donde se le iban a las personas, se le iban a asignar sus terrenos. No me acuerdo el nombre bien, por ejemplo, usted viene acá, yo te cedo para ti 10 metros cuadrados, 100 metros cuadrados en cada uno. Y llegaron a los ustedes le vamos a dar 10 metros de la tierra, van a hacer ustedes eso lo que ¿para qué? Si yo soy dueño de todo esto. Ellos saben, para ellos
a la naturaleza. Por aquí lo que tengo claro, yo tengo más de 100 metros cuadrados de frecuencia que porque yo soy peruano. Niñitos que jugando con una piedra, con una roca, tirando al agua, no son felices. Si yo llevo la modernidad, a veces se hace daño. Y eso es lo que muchas veces no entienden. Por eso es muy fácil gobernar desde arriba y la ciudad, desde el territorio. Cuando uno pisa terreno, entonces ustedes han hecho impuestos, han salido. Cuando a veces uno va, les tiran la puerta en la cara. ¡Ay, perdón! ¡Ay! Como otro, ¡ah, no hay tanto dolor en la cara! Toque su cacerosita, toque una gelatina que presenta vieja. A veces las plantas con la mente zapata, a veces no. Hay gente que, ese modelo que yo tengo mi hijito que estudiando con esto, ¿cómo ir a la casa? No, yo le comí una gaseosa. ¿Vendedora? No, sí. O sea, todo eso, uno tiene que ir a esa empresa para poder ver. Son efectos, son las conductas humanas. Por eso es importante tener que entender. Y primero, lo primero que tengo que hacer es entender yo mismo. Me refiero a cada uno de nosotros. Para mí, el cliente más difícil soy yo. O sea, si ustedes vean así, ¿no? Tenemos acá conservadores. El 19% de personas son la típica ama de casa, la típica mamá gallina, que es la que va a su casa, lleva a sus niños a estudiar y de ahí se va al mercado. Le va a comprar, llega a su casa, cocina, lo más rápido que puede, hace limpieza y justo termina de cocinar y se y empieza la novela. No, no es una historia de gracia, es conservador. Los adaptados, hoy en día en la situación ya se adaptó tanto, se quejan que no hay tanto, sin embargo ya se adaptó tanto que le alcanzan para chelas. Todos los fines de semana le alcanzan para chelas. Se adaptó a la situación. Hoy sí, sabe que cuando trabaja tiene que trabajar al máximo, pero el sábado va a estar comprado. Está comprado. Las modernas, bueno, ahí está tú, las chicas. Claro, pues el estilo de vida va a tener una chica que trabaja en su casa porque ahora no tiene trabajo en la casa, solamente en internet, trabaja mucho trabajo que no puede recibir la casa, se puede tener ahí, ustedes saben, de internet, pero si tienen ese tipo de trabajo, tienen que ir a una oficina, a una institución, todos los días maquilladas, zapadas. Cuando es uniforme, bacán, porque uno no se demora en pensar que se va a poner, también la buena puede intercambiarlo, pero cuando es así con ropa de calle, es un cambio, no sé cómo hacen las damas, ¿no? Oye, pero mira, usa rosada, mi pantalón blanco, mis zapatos tienen que ser buenos, mis aretes también, no sé cómo lo hacen, pero tienen que entrar, si no es, se siente mal, no se siente. Imagínense el otro día, no, es acá hay conductas humanas en tanto de hombres y mujeres. Vamos a ver un tema conocido, ¿ya? Por lo visto todos usan zapatos. A ver, ¿cuáles son los parámetros de calidad que toma un varón para elegir un par de zapatos? Una marca, y una marca ya conocida, ok. ¿Qué otro parámetro? ¿Qué otro factor de decisión para comprar calzado, caballero? Cualquier zapato que usted, ¿qué color? Zapato de cuero. De cuero. Ojo, ya llega la razón de peso. Por si acaso la dama que sea zapato de cuero. ¿Ya? Zapato de cuero de una marca. ¿Qué más? Si yo compré un zapato de color de la leche. No, el color también, el diseño. ¿Qué más? Para un caballero. Comodidad, mejor. Ya. Ok. Si yo le pregunto a la chica, por favor, sea honesto, ¿ya? Sea honesto, ¿ya? Los caballeros ya han mencionado confort, material, el cuero, el color, el diseño, ¿ya? ¿Cuántos pares de zapatos al año se compran? Uno, medio, bueno, porque cada 2 años, pues, poco. Mujeres, señorita, ¿cuántos pares de zapatos tiene usted? Dejemos pensar aquí en media hora que tenemos para que termine de contar. No saben. 12 pares. Pero sin contar las sandalias. Ya, a ver. Para una dama, ¿qué parámetros tiene en
Señorita, ¿qué quiere ser tu matrimonio? El tamaño del taco, por supuesto. Si quiere bailar, ¿cómo puede bailar la ronda con un taco número 9? Aunque parece ser el zapato, no. Depende. ¿Qué más? ¿Qué es lo que quiero para comprar zapatos? Para el matrimonio, para una fiesta. Importante. Que haga juego que el vestido puede ver. Y eso es lo más difícil. ¿Qué color? Negro. ¿Qué vamos a pensar tanto? Negro crudo. ¿Qué repite yo? ¿Qué repite yo tome en cuenta para comprar zapatos para un matrimonio? La temporada. Ahora la temporada actual. Sandalias. Ya, ok. Miren, si ustedes se dan cuenta, inconscientemente, como la atención con esto, no se olviden de esto, porque uno a veces entra a tratar de buscar razón. Ya, pero esa primera, la actividad que se tiene en la mente cuando yo le la que vaya. Porque uno también va a tratar de buscar razón. Si ustedes se dan cuenta, inconscientemente, una dama no ha mencionado forma. ¿Por qué? Porque ¿cuántos pares de zapatos se compra una dama? Al año. ¿Cuántos matrimonios tienes? ¿Cuántos matrimonios tienes? ¿Cuántos meses? Porque si no dicen, porque va a ir a la de le debo los zapatos de la 8. Oye, mira, ese es para acá. Oye, si entre las artistas de Hollywood se ponen a explicar, se sabe que gacho cuando no. Cambia el nombre por una canción de la semana. No, es una broma. Sí, señorita. Por supuesto. La especificidad que dice el estilo. A una persona le sirve un tipo de zapatos, otro no. Vale, depender mucho de algunas personas, como una chica no le gusta usar zapatos abiertos o sandalias. Y es raro, no, dicen no, pues yo quiero que sea abierto, la especificidad. Algunas saben que les queda muy lindo, otras saben que no, pues o sea, la ley, igual no es un orden. No sé si todos usan bermudas, no le queda bermuda. Se pone bermuda, se mata de risa, ¿no? Disculpa, haciendo una broma, no me refería a ti. Ok, ya que tenemos el tema desafortunado, de lo que pensamos que a veces tiene mucho más dinero, los afortunados. Yo les pregunto una cosa. Si ustedes tienen un negocio de venta de cerveza, ¿cuál de ellos sería un mejor cliente para ustedes? No, si los afortunados tienen más plata, no toman mucha cerveza, no se toman pollo, no toman whisky, porque la gente lo ve y sabe que son cervezas que le dan rojo con agua y piensa que es whisky, no traigan. ¿Por qué esto pasa con esta? Este es los progresistas, han olvidado de los progresistas. Este es el que vende pan en el mercado. No le interesa cómo lo vean, pero tiene más plata al final. Tiene 4 mujeres, chupa todos los días, y a veces uno sin querer se olvida de dónde está su segmento. Y esto es importante, estilo de alguien marketing, los estilos de vida que tenemos. Porque nosotros sabemos. Compra, por ejemplo, aunque no está lo toma de una forma que da una donación. Así es. Y he visto varios personas que toman México para donación, toman cobre, claro, y eso es lo que los compañeros tienen que ver, o lo que mencionábamos, uno tiene que compensar la situación, la autoestima, el
los bancos hacen DirecTV. Yo hace unos 3 años quise sacar mi DirecTV y tenía toda la posibilidad de pagar. ¿Tiene una tarjeta de crédito activa? No. Sí tengo problemas de... no puedo meter. O sí tengo cosas, por ejemplo, la instalación es gratuita si tiene la tarjeta de crédito activa. Y si no, le vamos a dar $200. ¿Qué? No, a mí no me quiero ir. O sea, por eso que ustedes están. No, tenías que tener todos. Tenías una empresa era peor, tenías que tener todos los documentos de entrega, que la licencia de funcionamiento, todo un caos. Y se dieron cuenta, los dichos por eso crearon Credit Coachers, a Banco, a los analistas específicos. Y muchas veces los analistas de créditos, ¿cuál es su trabajo? Un analista de crédito. Es disminuir el riesgo para que pase la colocación. A él no les interesa saber solamente si va a haber plata, le van a pagar. Entonces los bancos deben tener gastos, los bancos de ellos es que su cartera de porcentaje baja, que se va a hacer, pero que paguen. Su negocio es de tener dinero. Ese es el negocio de que pague la entidad financiera. Pero se dio cuenta que es un segmento que muchas veces son recursos informales, pero tienen un montón de claves. Y lo que interesa a una empresa es entender. Y por ahí se ha quedado, por eso se estaba viendo las entidades financieras de los bancos, pero por eso se lo voy a mencionar como pez. Y a propósito, un caso que les cuento, un amigo muy personal, una maestría, y él me cuenta, porque estamos en un tema muy relacionado con lo que estábamos haciendo una consultoría juntos. Y cuando él empezaba el tema de ser analista de crédito, lo que pasa es que el trabajo llega y le solicitan un crédito para una bodega. Le pedían 3.000 soles. La bodega era chiquita. Pero era la primera vez que sacaban crédito. Cuando dan un crédito a un microempresario le dan máximo 1.500 soles. Pero esta persona necesitaba 3.000 soles. Y cuando él va a su trabajo, le va a decir: ¿cuál es su bodega? Era parte de su casa. Era una casa modesta, tenía algunos productos, tenía que ya que querían tener más productos necesitados para levantar el trabajo. Y le decía: préstame su declaración de resultados. No, es que recibimos acá un grupo y acá está la sociedad de movimiento recibimos. Ya tenían trabajando un año, no tenía estado financiero, nada. Y le dice: lo que necesitaba era, necesitaba que le demuestre que podía pagar esa casa. Porque hay un riesgo de que la ponga en la bodega y él decía: pero si ve, no tienes permitido total, no su cuadernillo, que era importante cuánto vendía, que cuando estaba dando y aquí se un punto a favor, el único, porque no había nada de celular, pero sí tenía un cuaderno y se nota que cuando lo pueda estar hecho recién, la mayoría de los tiempos usadito, cuánto ha vendido cada vez. Pero le dice: demuestre, ¿usted en qué trabaja? Sí, mire, ese yo soy albañil, pero a veces tengo trabajo, a veces no. Mi amigo quería ayudar, pero quería que la gente buena. Y le pregunta: ¿ya estaba por decirle no? Cuando eso dice: bueno, sí, entonces déjeme pensar que soy una joven, pero mi esposa trabaja. Sí, con eso sí completamos fácil. ¿Y en qué trabaja? No, es que no quería decir que trabajaba. Al final, no tuvieron de otra, es que mi esposa trabaja en un hotel. Sí, dame esa nota, pero mis tres años en la lista se tenían que decir. Mi amigo dijo: aprobado. Son carreras que pasan porque lo quieren exagerar, lo que a él le interesaba era tener evidencias de que podían pagar. Si el negocio no tiene, paga. Por eso está la garantía real de la hipoteca, todo ese tema, ¿no? Personalmente y con la organización que yo dirijo, estamos desde hace muchos años tratando de entender las sociedades desde el punto de vista de los mercados.
Y creemos que uno de los problemas del desarrollo de los países y de los países latinoamericanos se encuentra en la existencia de algunos prejuicios y estereotipos que no nos hacen comprender bien nuestra sociedad. Y uno de estos prejuicios más importantes es el referido a la estructura de la sociedad, que normalmente la pensamos de una manera piramidal, con las características tradicionales basadas en los ingresos, la división tradicional de las personas en términos de ingresos mayores y menores, que no tendría mayor problema en la medida en que son de alguna manera estereotipos y en los cuales se piensa que la gente de los niveles más altos son educados, blancos, modernos, informados, viven en el centro de la ciudad, pero se convierten en prejuicios cuando esta definición de la gente de los niveles altos es una definición diferenciadora de los niveles bajos, con lo cual el prejuicio es de que la gente de abajo, la gente de menos ingresos, es ignorante, es tradicional, es indígena, además con aspiración a ser blanca. Todo el mundo quiere ser blanco, por eso en nuestras publicidades siempre aparece ese concepto de aspiracionalidad racial, que son poco informados, fatalistas y además viven en la periferia de las ciudades. Esto quizás ha sido una verdad en el Perú y en América Latina hace unos 30 o 40 años, pero en nuestro país, en Lima, y lo mismo como ha pasado en otras ciudades de América Latina, ha sucedido un proceso migratorio que nos muestra esas manchitas que es la población que había en la ciudad durante todos estos tiempos. Y mientras en 1955 la mancha era de un tamaño bastante más pequeño, hoy en el 2009 esa mancha es muchísimo más grande. Y esa mancha que nosotros vemos que es de población ha sido está dada básicamente por un crecimiento de las migraciones de gente que vino del campo a las ciudades a partir de los años 60. Y si ustedes ven la línea roja es todos los distritos de Lima que no fueron en algún momento invasiones y que pasaron a ser desde 1960 de tener 1,5 millones de personas a tener 3 millones en el 2005, y que la línea azul es aquella línea de las invasiones, que en 1960 eran 200.000 personas y que hoy son más de 5 millones. Esta es la Lima de verdad, eso que nosotros hemos llamado los conos, y que llamábamos como ese accidente que le pasó a la ciudad, resulta que es más grande el accidente que la ciudad misma. Y eso mismo pasó en Bogotá, ha pasado en Caracas, ha pasado en la mayoría de ciudades, en Ciudad de México, sobre todo. Normalmente pensamos, además, que esa periferia de las ciudades está formada por los migrantes, en los cuales nos imaginamos a un señor mayor que vive en un cerro, que pone unas esteras y que vive cantando sus huaynos y que además habla mal el castellano. Y eso es cierto si hablamos de la primera generación de migrantes, gente que tiene ahora 60 años y que llegó con la pastorita guaracina y llegó con el jilguero del Huascarán, con sus músicas, sus huaynos. Pero resulta que esa gente que llegó hace 60 años así, tuvo hijos. Y esos hijos, que ahora son una segunda generación que tiene 40 años, es la generación que empieza la interculturalización. Es la gente que escucha los huaynos de sus padres, pero escucha también la música de la costa, la música exterior, también la que nos llega del exterior, que adopta la moda costeña. Ante el rechazo de lo indígena, trata de ocultar su identidad y empieza a ponerle a sus hijos los nombres de Williams y Jonathans y todos esos nombres que ahora a nosotros nos parecen tan extraños. Y esta segunda generación ya vive en una casa de cemento y de ladrillo de primer piso. Pero resulta que ahora estamos ya en la tercera generación, que tiene 20 años, que son limeños completos, que son dueños de la ciudad por volumen. Para ellos lo andino quedó en el pasado, incluso lo andino vuelve a regresar ya con una sensación de nostalgia, y que son modernos, pero no necesariamente americanizados, que tienen una modernidad diferente.
Estos jóvenes son los que están estudiando en los institutos, en las universidades y que son realmente los dueños de la ciudad. Esta es la verdadera población de los 5 millones de personas que tenemos en la ciudad de Lima y que exactamente lo mismo está empezando a pasar en Arequipa, pasa en Trujillo y en otras ciudades. Lo que sucede aquí es que si nosotros los analizamos más a fondo, vamos a encontrar que esa supuesta pobreza que existe en estas periferias de nuestras ciudades no es tan cierta. No es tan cierta porque en realidad los pobres, esos 5 millones de limeños que vemos ahí, no son tan pobres porque para empezar tienen más bienes patrimoniales que las clases medias tradicionales. Si ustedes van a una zona de Lima Norte y ven la cantidad de gente que paga alquiler y hacen la misma comparación con la gente en Jesús María o en Breña, que es un distrito tradicional, van a encontrar que en Lima Norte solo 5% de las familias pagan alquiler, mientras que en Breña o en Jesús María es más de 30%, de 30 y 35%. La propiedad les permite dirigir el gasto a otras cosas, es decir, no necesariamente tienen que tener el papel de propiedad, pero al tener el usufructo no pagan alquiler, por lo tanto 1.000 soles les alcanzan más que si los ganaran en Jesús María y tuvieran que pagar el alquiler. Un segundo tema que es importantísimo es que estos grupos tienen mucho más producción para autoconsumo. Ellos construyen sus casas, ellos mismos o en grupos, ¿no? Y este tipo de elementos que nos parece, bueno, construir una casa es una cosa muy simple, en realidad es mucho más importante como variable económica que alguno piensa. Más del 60% del cemento que se vende en el Perú se vende bolsa por bolsa, se vende para estos grupos. Eso es una producción importante que nosotros no la consideramos y evidentemente tienen costos de vida menores. Mientras un menú a nosotros nos puede costar, un menú simple, el menú de todos los días del trabajo, nos puede costar 8 soles por aquí, por allá nos cuesta 3.50 y con seguridad no es menos bueno que el que nosotros comemos y muchas veces va a ser mejor, ¿no? Otro elemento es que se subestima su tamaño y su capacidad total. Si nosotros analizamos el porcentaje de penetración de Internet según las clases sociales, vamos a ver claro que las clases con mayor penetración son las clases altas. Y luego vienen las clases A, B, C, D. Pero si nosotros traducimos el porcentaje de gente que tiene acceso a Internet en función de estos datos, vamos a encontrar que la mayor cantidad de internautas en el Perú está en el nivel C, luego en el nivel D, luego en el B, luego en el E y en último lugar en la cantidad de internautas tenemos el nivel A. Sin embargo, este tipo de análisis nunca lo hacemos y siempre estamos considerando solamente las puntas de esa pirámide que, como les digo, no necesariamente es tan real. Además, cuando nosotros los investigadores los clasificamos, resulta que en el Perú solo el 20% de la población es clase alta y media. Pero cuando le preguntamos a los peruanos, ¿y usted, señor, qué es? Resulta que el 60% de la gente nos dice, yo soy clase media o alta. O sea, mientras nosotros los identificamos como bajo, muy bajo o marginal, ellos están diciendo, cuidado, yo soy clase media, yo espero que me trates como clase media. Yo espero que me des el respeto que le das a cualquier otro. Por eso creemos que para entenderlo se necesita una visión diferente. En lugar de cortar a la sociedad de manera transversal, es necesario tener una visión más bien vertical que permite entender a la gente no en función de cuánto dinero tiene, sino de cómo piensa y cómo se comporta. Lo que sucede es que cuando nosotros analizamos a la sociedad y en estudios basados en verdaderos estudios poblacionales, ¿qué cosa encontramos? Que en estos estereotipos de la gente de los niveles altos, que son ricos, modernos, inteligentes, etcétera, cosmopolitas, vamos a encontrar que solo el 8% de la población del Perú corresponde a esa característica. Y sin embargo, y también cuando vamos a los niveles más bajos, encontramos que solo el 12% de la población corresponde al concepto de tradicionales, poco educados,
fatalistas. Lo que nos deja es que hay un 80% de la población peruana y mexicana, porque son estudios que hemos hecho tanto en Perú como en México, y muy similares, 80% de la población no corresponde al estereotipo de rico, moderno y pobre tradicional. 80% de la población tiene un estilo de vida que es diferente, un estilo de vida en el que se mezcla la riqueza con la modernidad o la tradición. Y encontramos que existen, por ejemplo, hombres progresistas, más del 20% de la población del Perú, que son hombres progresistas, que pueden ser ricos o pueden ser pobres, pero que su vida está centrada en el progreso, en el trabajo, en el avance del trabajo del día. Es la persona que si es pobre, va a ser aquel vendedor de periódicos que está diciendo el próximo año tengo mi kiosco, y si es rico, va a ser el dueño de 40 camiones, que el próximo año dice voy a comprarme 2 grifos. Y va a tener más plata probablemente que algún señor que tenga una casa en Asia, pero que no por eso va a querer una casa en Asia, sino va a tener un comportamiento distinto. Y de esos tenemos una gran cantidad de emprendedores en el Perú. De la misma manera existen mujeres modernas, pobres y ricas, que buscan una realización personal, tanto como mujer, que como madre de familia, y que buscan además una aceptación social, y son muy diferentes a la mujer conservadora, pobre o rica, que está tranquila en su casa cuidando a los hijos y cuyo deseo máximo en la vida es tener a los hijos gorditos. Esas características sociales, esos grupos sociales, lo único que nos demuestran, y quiero insistir, quiero insistir en que los estereotipos de los ricos modernos y de los pobres tradicionales solamente corresponden a un 80% de la población del Perú, y que existen muchos más pobres modernos de los que creemos, y también una buena cantidad de ricos tradicionales. Lo que sucede es que cuando nosotros nos basamos en el concepto de riqueza solamente para analizar la capacidad de compra, probablemente subestimamos la capacidad comercial, y estoy hablando solo del tema comercial, porque claro, si una persona gana 2.000 soles, uno puede decir, tiene capacidad para comprarse 1.000 soles en ropa y 1.000 soles en artefactos eléctricos o en herramientas. Y entonces uno dice, este es mi cliente, y lo que piensa es que si una persona gana 1.000 soles, la mitad no es tan buen cliente como el primero. Resulta, sin embargo, que por un tema de intereses, estas personas que ganan 1.000 soles, de repente hay algunos que tendrán un estilo de vida más citadino, más convencional, que van a gastar toda su plata en ropa, y va a haber otros que van a gastar toda su plata en herramientas o en productos electrónicos. Con lo cual, siendo mucho más en cantidad, son un mercado muchísimo más grande. Es decir, no necesariamente el tener más plata significa tener mayor capacidad de compra en todo, porque hay una capacidad de elección que tienen. Y lo que nosotros encontramos es que estos nuevos grupos pobres, siendo mucho más modernos de lo que uno piensa, son grupos que están mucho más orientados a la compra de este tipo de productos. En síntesis, es importante tener un cambio de visión que nos haga pasar de esta visión de los educados, modernos, inteligentes, que serían los ricos, a los ignorantes, tradicionales e indígenas, que serían los pobres. Es necesario eliminar esta visión y empezar a pensar que esta pirámide en realidad se está convirtiendo en una especie de rombo donde estos estereotipos no valen. Las estadísticas nos muestran que hay 2.000 millones de nueva clase media en el mundo de aquí al 2030. Si bien la mayoría de esta clase media se va a dar en la India y en la China, por el tamaño de la población, esta clase media también se está dando ya en México, en Colombia, en Chile y muy claramente en el Perú. Hace un tiempo, cuando nosotros trabajamos en la creación del primer centro comercial moderno en las zonas periféricas de Lima, el Megaplaza, The Economist sacó un artículo que se llama Go North Limeño y decía, ellos hallaron oro en el desierto, porque decían
y lo que decían es que los peruanos no nos habíamos dado cuenta de toda la riqueza que estaba en esas nuevas zonas y por fin habíamos empezado a descubrirla. Yo creo que esa es una buena metáfora, porque yo estoy convencido de que estas nuevas clases medias, estos nuevos pobres, son el futuro del Perú y creo que hay que considerarlos desde todo punto de vista. Muchas gracias. Básicamente, un error que se comete es cuando nosotros tenemos creencias y esas creencias nos pueden limitar. Es importante, por ejemplo, lo que dice, ¿cómo se siente? La pregunta que yo les decía, ¿tienes una clase media? Eso es cómo se siente. Y una persona cómo se siente es como quiere ser tratada, ¿no? Independientemente de todos los estereotipos ahí. Con respecto al tema que estamos viendo, cerrando, fuentes de información. Tenemos acá, hablando de las fuentes, básicamente fuentes comerciales, compuestas por fabricantes, hablando de los bolsillos. Todo. Y hay un concepto que vamos a verlo, que acá es el insight. El insight. Es lo que yo siento. El core business, lo que está atrás, esa motivación interna que a veces ni lo explicamos, no sabemos explicar. Vamos a ver. Tipo de información de publicidad, correo directo, demostración. Ustedes pueden ir también. Si van a un centro comercial, les hacen probar de pronto un embutido, de buscar para que puedan ver si tienen la compra. Un vino, un trago nuevo, una gaseosa nueva. Ahí está. Todo con un cuarto de pelo impactante mantiene tu piel con una apariencia joven comparado con un hombre. Esa es la belleza del hombre. Otra publicidad nueva que no lo pongo por cuestión de tiempo, no lo voy a gastar mucho, es el ego. ¿Se acuerdan del ego? De hecho, para hombre, para que se vaya el sonriso, no sé qué, ¿no? O sea, vamos atrás de lo que es lo básico, la necesidad básica, la satisfacer en este caso para la riqueza. Pero no es así. Regresamos al tema del calzado para ver lo que es el tema de la información. ¿Para qué quieren los zapatos? Para poner, no es así. O sea, hay algo que está atrás de eso. Quiero vestir, la moda, quiere estar de cuero, que sean zapatos negros. No necesitan para lucirse, pero sí necesitan estar confortable en todo terreno. Porque no se resbale, para que pueda ir, para que no tenga problemas con combinación de ropa, para todo. Una dama no que haga juego, pues está vendiendo también, capaz que te haga el producto. No solamente tiene que ser bueno, tiene que parecer, ¿no? Muy bien. Fuentes sociales, compuestos por la familia y los amigos, que también muchas veces influyen en el comportamiento. Tipo de información de verdad por observación. A veces un amigo me decía, ¿cómo te llamas, papá? Como me decía Javier, decía, a veces por la presión, pero a veces que lo digan, ya todo el mundo tiene celular, esto ya por observación nada más ya viene la presión. Ok. Como la lista de compra del consumidor, vamos a ver lo que es influencia propias al consumidor. Tenemos acá las características sociales, psicológicas, y mantener determinante en el comportamiento del consumidor. Va a depender mucho del entorno, ¿no? La parte cultural, que hemos visto, la parte determinante. Estos aspectos no pueden ser controlados, pero deben ser tomados en cuenta por los profesores del lugar. Y lo fundamental es preguntarle a quien lo que quiere, pero no solamente hacerle caso a la boca. La comunicación no verbal a veces es mucho más importante, que a veces siempre es más importante que lo que me dicen. Oye, ¿te caigo bien? Sí, me cae bien. O sea, el